Bueno, y la historia es increíble, Anabelia. 10 años después imputaron al viudo de Nora Dalmaso. Eso es una pregunta que puede responderse por el cambio de fiscal. Miralles, que es el nuevo fiscal que está en investigación en la causa, lo que hizo es tomar esta investigación hace unos 15 días aproximadamente. Ya desde el año 2012 estaba esta pista en la investigación, pero ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué 10 años después? ¿Por qué la interpretación de la prueba en realidad tiene algunas fallas, podemos decirlo, que hacen que recién 10 años después se lo impute por el homicidio? Pero ahora un detalle, porque en su momento se hablaba de él como el homicida intelectual. Ahora se habla de él como quien asesinó con sus propias manos a su pareja, a su esposa. Autor material. Exactamente. ¿Por qué autor material? Pero él no estaba. Ahí está. Lo que hace Miralles es hacer una, digamos, interpretación de qué es lo que pudo haber ocurrido. ¿Por qué? Porque la policía, científica obviamente, había estado en el momento de los peritajes que se habían realizado, el primer informe de la autopsia, donde había en el lazo con la que habían asesinado a Nora Dalmaso, también en lo que es un lazo de la bata y en la parte externa de los genitales de Nora habían encontrado muestras genéticas de semen. Sí. En su momento habían dicho, esto tiene que ser del linaje Macarrón. En el linaje Macarrón había entrado el padre de Marcelo, el propio Marcelo y su hijo Federico. Habían hecho, digamos, el cotejo... Facundo. Ya te Parece digo. que es Facundo me parece Macarrón. que es. Sí. Sí. Facundo Macarrón, que ahora tiene 28 años. Sí. Dentro del cotejo de ADN que habían realizado dijeron, el semen no está completo, no es una muestra completa como para poder hacer la comparación y saber de cuál de las tres personas puede llegar a ser. ¿Pero por qué no estaba completo? Porque dijeron que en realidad en el pase de las muestras que habían tomado se habían contaminado. ¿Cómo llegan hasta esto? La policía científica había intervenido, también la policía de la provincia de Córdoba había intervenido, también lo que habían sido las fuerzas federales en lo que es la lectura de este ADN y termina en manos del FBI. El FBI termina diciendo, el ADN que encontramos nosotros en la escena del crimen es de Marcelo Macarrón, le pusieron nombre y apellido. 10 años después, no, cuando recién habían hecho el primer examen de la autopsia, cuando recién habían hecho los primeros estudios y cuando habían hecho en el lugar lo que es la lectura de la escena del crimen. ¿Por qué 10 años después pasa esto? Por el cambio de fiscal. Ya había dentro de la investigación 2 querellas que se habían presentado. Una era obviamente los familiares de Nora Dalmaso. Estamos hablando de los hermanos, estamos hablando de los padres, estamos hablando de quienes eran su círculo íntimo en su familia, digamos, en su familia en cuanto a su apellido, Dalmaso. Pero después también quienes se habían presentado como querellantes eran los 2 hijos con Marcelo Macarrón. ¿Hubo alguna disputa? Sí, hubo una disputa muy grande, porque imagínense cómo van a estar como querellantes las mismas personas que habían sido imputadas. Estamos hablando de Facundo en su momento y ahora también de Marcelo. Lo que hicieron los hijos a partir del momento en que lo imputaron a Marcelo Macarrón es renunciar a la querella de la investigación, porque tiene obviamente un doble sentido. La querella son los que presionan a la Fiscalía para que se siga investigando. Ellos no querían hacer esto en cuanto a la investigación que se le está efectuando ahora a su propio padre. ¿Qué es lo que se tiene? ¿Por qué se llega hasta esto? ¿Qué es lo que ocurrió? En realidad lo que nosotros sabíamos dentro del expediente es que él había presentado unos 11, 12 testimonios de personas que se habían encontrado con él. Él había ido a jugar un partido de golf a Punta del Este entre el 23, si mal no recuerdo, y el 27. Ahora lo que dicen es tan imposible que una persona vuelva de Uruguay en una especie de vuelo aéreo. Puede llegar a ser por tierra no, porque va a demorar unas 4 o 5 horas, pero sí puede ser por agua, que en 40 minutos está nuevamente en la Argentina. ¿Es imposible que haya pagado algún vuelo particular y lo hayan traído hasta acá? No, en realidad no es imposible. Hubo testimonios de personas que dijeron que había estado jugando con ellos un partido de golf, pero hay un horario que en realidad no pudo conseguir testimonios. ¿Qué horario es? La madrugada del 25-26. ¿Por qué? Y porque en ese horario estaba durmiendo él, no estaba acompañado de nadie. Ahora, ¿por qué cambia la fiscal? La fiscal cambia por un pedido de la querella de la familia de Nora Dalmaso. Dicen que desde... Teniendo en cuenta, perdón Ana, de que
estaba muy cerca de la prescripción. Estaba muy cerca de la prescripción, había pruebas. ¿Cómo es posible que, a ver, existan pruebas que terminen siendo contradictorias en la lectura? ¿Por qué digo contradictorias? Marcelo Macarrón había dicho, yo antes de irme a Uruguay había mantenido relaciones sexuales con mi esposa. Por lo tanto, es posible que encuentren muestras de semen en el cuerpo de Nora Dalmazo. Cuando hicieron los hisopados del cuerpo de Nora Dalmazo, ya sin vida obviamente, encontraron en uno de los lugares muestras de lo que podría llegar a ser semen. Pero en realidad dijeron, ¿cómo puede ser que se haya ido 2 días antes y las muestras que se hayan encontrado de semen sean la parte externa de la zona genital de Nora Dalmazo? Porque no se encontraron en el interior de la zona genital de Nora Dalmazo. ¿Se preguntaron qué pasó con eso? No, lo dejaron. En realidad, luego fueron por la pista de Facundo, que dijeron posiblemente haya abusado sexualmente de la madre, tenía una especie de enfermedad psiquiátrica. Bueno, para aquellos que tengan un poco de memoria lo que fue la declaración de Facundo en los tribunales allí de Córdoba, fue una verdadera locura. Nosotros hablamos con el abogado de Marcelo Macarrón. Nos decía esto y ahora les explico algunos puntos más de la autopsia que van a ser bastante interesantes. Apelando a una fuente confiable, me ha ratificado de que efectivamente el decreto del fiscal existe y esa resolución, el decreto al que aludo, es de imputación a Marcelo Macarrón por el delito de homicidio agravado por el vínculo. Se lo cita a prestar declaración como imputado, a cuyo fin se fija un día y hora de audiencia, y además resolvió el fiscal que debe constituir una fianza de 3 millones de pesos para poder continuar en estado de libertad durante el proceso. Doctor, ¿cuál es la primera sensación que a usted le llega luego de todo esto y de constituirse usted en defensor, en patrocinante una vez más de Marcelo Macarrón? Rayano en lo increíble a partir de lo inverosímil. No creía en verdad que esa noticia pudiera ser cierta. Luego que ante reiterados llamados de distintas personas que coincidían en señalar la existencia del hecho, intenté comunicarme con Marcelo, lo que no logré. Él con posterioridad me llamó, también tenía la misma noticia, y allí acordamos de que voy a renunciar en su representación como querellante particular y voy a asumir la defensa técnica de él en esta imputación, motivo por el cual el próximo lunes, Dios mediante, voy a viajar a Río Cuarto y en esa oportunidad él me va a proponer como defensor y voy a aceptar el cargo. El cuerpo habla, no. El cuerpo habló en realidad en su momento. La interpretación fue bastante vaga. ¿Por qué? Porque habían encontrado ADN del linaje Macarrón. Lo que confirmaron es, en realidad es contemporáneo el semen que habían encontrado al mismo momento en que ella había sido asesinada. Las 3 hipótesis, una era que en realidad había sido asesinada en lo que es un escenario sexual, la otra que había sido estrangulada luego de haber mantenido relaciones sexuales con alguien, y la otra era que había mantenido relaciones sexuales con alguien y minutos después podía haber sido asesinada. Pudo haber sido de distintas personas. Hubo 3 imputaciones, de las 3 imputaciones, no encontraron absolutamente nada, pero el ADN ahora nuevamente salió a la escena y tiene un nombre, y el fiscal Miralles lo que dice es el nombre del semen que se encontró en la escena del crimen es de Marcelo Macarrón.